¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Muy bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que es una realización de S&C Producciones. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus principales objetivos: fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Si necesitas mayor información, contáctate con nosotros a través del WhatsApp, el +569 52 33 10 31. De Chile al mundo, saludamos el día de hoy a todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, poniendo acento en países como Argentina, Brasil, México, en Perú, en Bolivia. Luego en Europa mencionamos España, Bélgica, en Oceanía está Australia, también en Estados Unidos. En fin, hay emprendedores repartidos por todo el mundo que van escuchando nuestros podcasts y agradecemos esa preferencia y esperamos, por supuesto, seguir aportando a través de los contenidos todo este material que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Y a propósito de esto, les quiero recordar lo siguiente: si ustedes quieren revisar, repasar, recordar todo nuestro material, los podcasts que nosotros comenzamos a desarrollar a partir de abril de este año, están alojados en la plataforma de Spotify. Ustedes pueden descargar la aplicación y nos encuentran en Spotify como Conexión Empresarial Chile. Por ejemplo, ustedes saben que todos los lunes está con nosotros Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Ahí pueden escuchar todas las entrevistas que han estado muy interesantes, sobre todo considerando el año complejo que nos ha tocado vivir. Y los jueves, todos los jueves, desde abril a la fecha, encuentran el comentario económico a cargo de nuestro invitado de hoy, con quien hemos compartido tantos temas de tanta relevancia y podemos recordar lo que ha estado sucediendo durante todo este año. Así que reitero la invitación para ustedes. También se pueden suscribir. Si se suscriben, les facilita mucho el trámite porque les puede llegar en forma directa el podcast de cada día. Es una ventaja, así que también prueben esa fórmula. Entonces, descarguen la app de Spotify, en donde nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Como cada semana, nos reunimos el día jueves con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, para dar una mirada a los últimos sucesos de la economía mundial y también local. Y bueno, poniendo acento en que estos días han sido bastante convulsionados, de hecho, lo que ha estado pasando en Estados Unidos con las elecciones. Les quiero mencionar, a propósito, si hay algún desfase en la información que podamos compartir, esta entrevista la grabamos el día anterior con Cristian, vale decir, estamos grabando el día miércoles. Y a la fecha, bueno, todavía hay incertidumbre a la fecha de este instante en que yo estoy grabando, estaba de hecho revisando las noticias, aún no tenemos claridad de cuál será el presidente de los Estados Unidos, si se mantendrá, será reelecto Donald Trump o asumirá Joe Biden. Está bastante estrecha la disputa por lo que estaba viendo, pero bueno, les hago esa aclaración por si hay algún desfase en la información, especialmente de lo que está pasando en este minuto con las elecciones en Estados Unidos. Cristian, gusto de saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Alfredo, gracias por la invitación, feliz de estar nuevamente en el programa y bueno, harto está pasando, así es que espero poder aportar visiones, perspectivas nuevas. Gracias. Bien, Cristian, vamos entonces con el tema del momento. Hay un hecho bien particular de lo que ha pasado en esta ocasión con las elecciones en Estados Unidos. Como nunca, esto ha sido histórico, la votación anticipada. Yo escuchaba unos números ayer, me parece, hoy día en la mañana, en donde se comentaba que más de 100 millones de personas votaron de manera anticipada, ya sea por correo o de manera presencial, lo que obviamente ha retrasado y ha dificultado el conocer los resultados de estas elecciones en los Estados Unidos, que han estado bastante reñidas. Y vuelvo a reiterar que en este instante que estamos grabando esta conversación con Cristian Echeverría, que es el día miércoles, aún no hemos conocido el resultado. Pero creo que es interesante igual abordar esta temática porque es un hecho que va a afectar
las economías, sobre todo las emergentes. La atención del mundo está puesta obviamente en la principal potencia económica del mundo. Pero bueno, los estadounidenses están votando para elegir este nuevo presidente del país norteamericano. A pesar de ello, los resultados de las elecciones no se van a conocer el mismo día de la votación y van a depender en su mayor medida del sistema de conteo del voto por correo de cada estado. Se estima que sobre todo en Pensilvania puede haber más retraso. Un voto que ha registrado en estos comicios unas cifras récord debido a la pandemia del coronavirus. Ahora, debido a que cada estado tiene sus propias reglas sobre cómo se cuentan e informan los votos, algunos informarán de los resultados antes que otros. Estas reglas, dispares, también pueden hacer que los resultados iniciales sean engañosos. Los márgenes en algunos estados pueden cambiar hacia los demócratas a medida que se cuentan las papeletas enviadas por correo, porque son el público con mayor tendencia a votar de forma anticipada. Interesante dato. Cristian, de acuerdo a la información a la que tienes acceso, cuéntanos de los posibles escenarios que se pueden presentar para la economía de Estados Unidos y sus repercusiones en el resto de las economías del mundo en caso de salir electo uno u otro candidato. En el escenario en que ganara Donald Trump, fuera reelegido, es previsible que él continuaría con una política confrontacional hacia China en todos los frentes, en todos los planos, en el plano comercial, en el plano geopolítico, militar, en el plano tecnológico, en los distintos organismos mundiales donde China tiene una representación que lo estaba tratando de arrinconar. En fin, está literalmente en una batalla de supremacía. Entonces es previsible que si es reelegido Trump, vamos a seguir viviendo un mundo con turbulencias, con fluctuaciones adversas, rápidas en precios financieros, producto de la incertidumbre. Nuestro mismo precio del cobre está sujeto a un interrogante, porque si bien China se ha recuperado desde casi un 0% de crecimiento, que fue lo más bajo que tuvo durante la pandemia, y ahora está creciendo al 3,5%, pero en un escenario de que continúe el conflicto comercial y continúen las sanciones recíprocas, eso pone un freno al comercio internacional, no solo entre los dos países, sino que en todo el mundo. Y eso nos afecta adversamente a nosotros porque somos una pequeña economía abierta al comercio internacional. Entonces somos muy dependientes de lo que pasa y el comercio es favorable al crecimiento y trabas al comercio son desfavorables al crecimiento de los países involucrados y indirectamente de los países que están influidos por esos países en guerra, digamos, que son China y Estados Unidos. Entonces creo que es una mala noticia si es que Trump fuera reelegido para el comercio mundial. Sin embargo, no todas malas noticias, porque los mercados financieros tradicionalmente han estado muy contentos con la administración Trump. ¿Por qué razón? Porque Trump lo que ha hecho ha sido desregular o aplicar más laxamente la regulación financiera, y a los bancos eso los lleva a hacer sus operaciones con más fluidez, más flexibilidad, con más riesgo también, pero con más rentabilidad finalmente. También su rebaja de impuestos corporativos fue una noticia favorable que está a la base del impulso fuerte que sufrieron las acciones hasta la pandemia. ¿Por qué razón? Porque una baja de impuestos corporativos aumenta las utilidades después de impuestos de las empresas norteamericanas, y eso valoriza las acciones sobre las cuales está constituido su capital. Así que en el fondo es previsible en un escenario de reelección de Trump que los precios financieros van a ser favorables, que los spreads de riesgo y las tasas de interés van a permanecer bajas, y eso genera unas condiciones financieras favorables a nivel internacional, favorables para nosotros, para las empresas chilenas, para el gobierno y finalmente para los hogares, porque parte del financiamiento de los bancos para otorgar créditos en Chile es con financiamiento internacional. En el caso de que Biden saliera reelegido, es previsible que va a lograrse un acuerdo bipartisano para una nueva ola de políticas expansivas y de recuperación del COVID, lo cual es una buena noticia en el corto plazo para el crecimiento de Estados Unidos y el crecimiento mundial. Sin embargo, también es previsible que la administración Biden va a tener una política más pragmática hacia China, es decir, de negociar y en función de logros y acuerdos y comportamientos concretos, ¿cierto? Y no combatir a China en todos los frentes,
casi por defecto, como ha sido la política de Trump. Entonces, creo que va a ser una política mucho más acomodaticia a la realidad histórica de que China está no surgiendo, sino que simplemente volviendo a ocupar el lugar que había ocupado en toda la historia de los últimos, no sé, 3.000 años, ¿cierto? A nivel mundial, y que se vio tan deprimida por el experimento socialista de Mao Zedong y las últimas décadas de los emperadores, en que el país realmente tuvo una decadencia, ¿cierto? Diría todo el siglo XX fue un siglo de decadencia, pero el siglo XXI está recuperando la preeminencia y el poderío y el tamaño y el ejercicio de su poder que había ejercido históricamente siempre. Entonces, eso es una buena noticia si es que tuviera una política más pragmática, porque significa que habría posibilidades de destrabar esta tensión, digamos, que está inundando tanto el crecimiento mundial y los mercados financieros. Gracias, Cristian, por de alguna manera ponernos en contexto de lo que puede suceder si sale uno u otro candidato presidencial ahí en Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que las repercusiones, sobre todo para nosotros, tal como lo comentabas tú, Cristian, que somos un país pequeño, pero una economía absolutamente abierta, estamos expuestos tanto a los beneficios, pero también a los vaivenes de lo que pueda estar sucediendo en las importantes economías, que son además socios comerciales muy preponderantes en cuanto a el comercio que se establece con Estados Unidos, con China, que es otro de los grandes involucrados en este minuto por todo lo que pueda suceder. Pero bueno, ya tendremos tiempo para seguir analizando esos detalles. En el plano local, Cristian, de acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de septiembre del 2020 cayó 5,3% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada creció 5,1% respecto del mes precedente y disminuyó 6,5% en 12 meses. El mes registró 3 días hábiles más que septiembre del año 2019. Hay un detalle del IMASEC minero, disminuyó 1,9%, mientras que el IMASEC no minero lo hizo en 5,7%. A ver, Cristian, este indicador, según algunos especialistas, me refiero al IMASEC, es mejor de lo esperado. En tu caso, ¿qué interpretación le das al IMASEC de septiembre y qué señales nos entrega para lo que se viene en los próximos meses? Sí, concuerdo con que el número que salió es mejor que lo esperado, pero yo más bien cambiaría las palabras, diría menos malo que lo esperado. O sea, no olvidemos, estamos hablando de una caída. Ya estamos todavía en menor caída que la que teníamos antes, y en mes a mes muestra un crecimiento positivo, pero creo que no hay que tomarlo así como con un exitismo demasiado alto, porque la verdad es que es previsible que el IMASEC de octubre muestre nuevamente una caída mayor, luego noviembre y diciembre, porque las bases de comparación con el estallido social del año pasado estaban tan deprimidas. Es posible que de nuevo muestre pequeñas caídas, ¿cierto? Pero sin duda en enero, febrero y marzo vamos a tener un mejor diagnóstico de en qué momento económico está nuestro país, y eso creo que va a estar mostrando que en 12 meses, bueno, recién tal vez durante el próximo año salgamos un poco de crecimientos negativos hacia primer trimestre, segundo trimestre, cercanos a cero en 12 meses probablemente, ojalá. Pero estamos todavía en una larga marcha por el desierto para salir de esta recesión que está dejando secuelas día a día, digamos, no solo en las quiebras de empresas, en la readecuación de operaciones para las que no han quebrado y siguen subsistiendo o van a seguir operando, despidos de trabajadores, en fin, bueno, ya sabemos que las condiciones del mercado del trabajo están bastante desfavorables, entonces creo que hay que tomarlo con cautela, o sea, no es así un motivo de celebración ni de excesiva optimismo, digamos, porque básicamente muestra una menor caída de la que se esperaba, pero eso, estamos hablando de caídas, contracciones. Sí, coincido contigo, en cuanto a la manera de decir o informar la noticia. El IMASEC menos malo de lo esperado, porque obviamente anota una caída, y eso estamos súper claros, y que la economía aún sigue deprimida, a pesar de que
se está reactivando, pero esto es paulatino, progresivo, lo hemos reiterado hasta el cansancio. Uno a veces llega a ser majadero, pero me parece que prefiero ser majadero y traspasar o transmitir la información correcta, la interpretación adecuada, no una interpretación antojadiza o que le convenga más a un sector que a otro. La verdad que aquí hay que ser bastante neutral e imparcial, y sobre todo para nosotros que estamos entregando información que impacta a ustedes, pues los emprendedores, a los dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, y que anotan ustedes en el día a día la caída en sus ventas, para que vamos a hablar de las ventas presenciales, que se han destruido prácticamente, y la única opción que han tenido es a través del comercio electrónico de poder generar algún movimiento para obviamente tener esa fluidez que es tan importante. Así que creo que es siempre interesante hablar con el lenguaje correcto, así que bien por ese aporte, Cristian. Recuerden que estamos revisando las principales noticias del acontecer económico, tanto en Chile como en el mundo, junto a Cristian Echeverría, de la Universidad del Desarrollo, aquí en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que es una presentación de S&C Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa, directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Si necesitas mayor información, toma contacto con nosotros a través del WhatsApp, el +569 52 33 10 31. A ver, te comparto la siguiente información, Cristian. Esto viene de la fuente, es del Fondo Monetario Internacional. Se necesitan acciones mucho más decisivas para lidiar con los problemas de la deuda. Los comentarios de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se producen en medio de una creciente preocupación por los fuertes aumentos en los niveles de deuda, especialmente entre los países de bajos y medianos ingresos afectados por el coronavirus, una caída del turismo y en algunos casos la caída de los precios del petróleo. La iniciativa de suspensión del servicio de la deuda del G20 ha ayudado a 44 países a aplazar unos $5.000 millones para gastar en mitigar la crisis del COVID-19, pero su eficacia se ha visto limitada por la ausencia de acreedores privados y la incapacidad de China de incluir todas las instituciones estatales. Estamos ganando algo de tiempo, pero tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos acciones mucho más decisivas por delante, así lo dijo la representante del Fondo Monetario Internacional, instando a acreedores y deudores a comenzar a reestructurar sin demora las deudas de países con niveles de endeudamiento insostenibles. Cristian, ¿qué consecuencias puede tener en las diferentes economías, especialmente en las más pobres, la situación descrita por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva? Bueno, de lo que está hablando la directora del Fondo Monetario Internacional es de la necesidad de reestructurar las deudas finalmente. O sea, por ahora la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, claro, es lo que se implementó, que en el fondo se suspende el servicio por un tiempo mientras dure los efectos de la pandemia sobre las economías de países pobres, para después reanudar nuevamente el servicio de la deuda más o menos en la misma estructura de pagos y de los contratos establecidos. Pero lo que la directora del Fondo Monetario está diciendo es que este mecanismo no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay países que han llegado a niveles de deuda que, dado su recesión interna y las posibilidades de recuperación de los próximos 2 a 3 años, que van a ser lentas, graduales, y solo para llegar a niveles de actividad de los que habían prepandemia. Entonces puede tomar entre 3 y hasta 5 años. Vamos a ver qué es lo que pasa con las oleadas de rebrote. O sea, estamos viendo que están volviendo las medidas de restricción a la movilidad y eso afecta a la economía adversamente. Las economías avanzadas en Europa central, digamos, pero previsible que esto va a pasar en el hemisferio norte, en los otros países contagiados también. Entonces, lo que está indicando ella es que no es suficiente solo aplazar el servicio de la deuda, sino que lo que ya hay que hacer es definitivamente ver una reestructuración, y las reestructuraciones lo que implican es reprogramar básicamente todas las deudas vigentes, consolidarlas y reprogramarlas en una estructura de pago a través del tiempo que sea más sostenible, con menor servicio de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto o proporción de los ingresos tributarios, en fin, de la capacidad de pago de los países. Y de paso también condonar alguna deuda en cuando hayan situaciones que
que lo ameriten, países muy, muy pobres, muy apremiados por los efectos del COVID, más efectos de política interna o de desastres naturales internos. Entonces, países pobres en general son los que se afectan más duramente con las situaciones adversas de la economía mundial, y para qué decir con la pandemia. Entonces, esta reestructuración, que ella no lo dice así, pero es obvio que es lo que tiene en mente, implicaría eventualmente condonar partes de la deuda por parte de los acreedores, y eso siempre son procesos largos de negociación, toman 1 o 2 años, siempre hay negociadores duros, sectores detenedores de bonos que no quieren, y de hecho hay algunos oportunistas que están comprando bonos en estos momentos, bonos de gobierno, o cuando empiecen las reestructuraciones, van a comprar bonos de gobierno muy baratos y con el fin de mantenerlos como posiciones duras de negociación hasta el final, para sacar el mayor precio posible, y en lo que se llama los fondos buitres de inversión, que son muy, muy especuladores y básicamente distorsionan y ponen muchas dificultades en los procesos de reestructuración de deuda que se han hecho en el pasado. En el caso de Argentina, por ejemplo, fue evidente. Así es que, bueno, eso es lo que probablemente va a ocurrir. Yo creo que es cosa de tiempo de que ocurra, porque efectivamente, debido a los bajos niveles de crecimiento y las perspectivas de que va a ser lenta esta recuperación, en los próximos 5 años las economías van a acumular aún más debilidades y vulnerabilidades, y eso significa acumular aún menos capacidad de servicio de las deudas contratadas en periodos de bonanza, que no son periodos de bonanza los que nos esperan por los próximos 3 o 4 años, o hasta 5 tal vez, dependiendo de cuánto dure la recuperación. Hay un tema que he querido incorporar en la conversación. Creo que es interesante escuchar tu opinión, tu visión sobre el caso Penta. A ver, hay tantas situaciones que hemos estado viviendo durante este último tiempo, desde el estallido social del 18 de octubre del año pasado, ahora en pandemia, en donde se coloca, ¿verdad?, especial énfasis en la desigualdad, en las brechas, no solamente en el tema de educación, en el tema de economía, sino en lo que estamos viviendo hoy día. Gente que muchas veces no ha tenido ni siquiera 1.000 pesos para ir y comprar el pan. Entonces, el caso Penta saca roncha, perdonen que lo diga de esta forma. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con estos bonos a los que uno tenía acceso? Que hubo ahí un error del Servicio de Impuestos Internos y que hubo gente que tuvo acceso a ese bono que no le correspondía, y que si no devolvía el dinero le iban a caer las penas del infierno, etcétera, etcétera. Y la gente que ha tenido que hacer, bueno, devolver ese dinero, aunque en muchos casos igual lo necesitaban, pero si no lo hacían, de devolver ese dinero al Servicio de Impuestos Internos, iban a sufrir las consecuencias. Bueno, y estos caballeros de la empresa Penta, que fueron sancionados, recuerdan ustedes, qué vergonzoso, a mí la verdad es que hasta me molesta decirlo, que fueron sancionados con clases de ética, por favor, clases de ética. Bueno, los dueños de empresas Penta fueron sancionados por burlar al Servicio de Impuestos Internos, pero el mismo servicio aceptó como gasto necesario lo que esa compañía pagó en asesorías legales durante el juicio, y le aprobó una rebaja, escuchen, de 1.400 millones de pesos del monto sobre el que se calcularon sus impuestos en el año 2018. El Servicio de Impuestos Internos aseguró a CIPER, yo de aquí estoy extrayendo esta información, que la resolución, adoptada en agosto pasado, se ajusta a las normas, pero al interior de la entidad hay voces que indican que el beneficio no corresponde si los controladores de Penta actuaron con dolo para su empresa defraudar al fisco. Instrucciones impartidas en el Servicio de Impuestos Internos indican que esta política se extenderá a todas las empresas que enfrenten juicios, y sus detractores estiman que, si no se excluye a los condenados por delito tributario, se estarían financiando sus defensas con dinero de los impuestos. O sea, impresentable, inaceptable una situación como esta, que una empresa que cometió delito, además, reciba este beneficio. La verdad que yo no lo entiendo. Cristian, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta situación
que, reitero, yo en lo personal lo encuentro impresentable. Mira, este es uno de los típicos casos en los cuales hay tecnicismos que dicen, y yo creo que el director del Servicio de Impuestos Internos está apegado al reglamento y a la ley, ¿cierto? Dice, la empresa tiene el derecho a ejercer los gastos en su defensa, digamos, que estime convenientes, son parte de su gastos de operación, digamos, del defenderse ante demandas y situaciones judiciales. Ese es lo que dice la norma, ¿cierto? Y los reglamentos. Pero la verdad es que desde el punto de vista general, desde el punto de vista del principio de la realidad de lo que está ocurriendo, es inconcebible que una empresa cuyos dueños están siendo acusados por violación a 5 cuerpos legales de la República de Chile, ¿cierto? Que imputen a los gastos de su defensa personal, porque las responsabilidades aquí son personales, no de las empresas. Y más, en el fondo, están transfiriendo al fisco la mitad o un 30% de los gastos en los cuales están incurriendo, de esta manera, en las asesorías legales. Entonces, la verdad es que no se sostiene, o sea, visto así como el principio de la realidad de lo que está ocurriendo, debería haber un ajuste a esa norma que existe de que en los casos en que está bien defenderse si es que no se es culpable, pero si hay dolo, que parte de los gastos de defensa los pague el gobierno de Chile, la verdad es que es inaceptable. Queda clara la explicación que nos acabas de dar, Cristian, y por supuesto es inaceptable. Y veremos si se hace ese ajuste a esa norma, porque eso es lo otro, tantos casos que hemos conocido de dolo, de corrupción, a nivel de empresas, etcétera, etcétera. Y pareciera que la ley, ¿verdad?, avanza a pasos de tortuga, cuando lo que se necesita es que avancen a paso de la velocidad de Internet, de lo que hoy día está sucediendo con esta transformación digital. Se requieren de leyes mucho más rápidas, más flexibles, más ágiles y que sean contemporáneas, que respondan a las necesidades a las cuales estamos hoy día enfrentándonos y que requerimos un marco legislativo, normativo, que nos proteja de este tipo de situaciones. Así que hay mucha tarea ahí para aquellos poderes que tienen esa labor, que se dediquen, ojalá, a esa tarea de manera eficiente. Bueno, Cristian, el tiempo avanza. Como siempre, un agrado poder conversar contigo, poder escuchar tus distintas visiones, opiniones sobre los temas que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. Y la invitación para que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Revisemos qué sigue pasando en nuestra economía y en el resto de los países del mundo, en donde, bueno, la economía es tan volátil, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo, que lo que hoy estamos conversando, mañana seguramente ya va a cambiar. Así que en 7 días más revisaremos qué es lo que ha seguido pasando en las distintas economías. Cristian, te dejo los últimos instantes para que compartas alguna reflexión que sientas que quieras entregarnos. Gracias, Alfredo, por la invitación al programa. Una última reflexión nomás, que creo que es bueno, no porque ya haya pasado la fecha del plebiscito, ¿cierto? Pero creo que vale la pena comentar que es sorprendente en un sentido, a mí en otro sentido no me sorprende, ¿cierto? Pero no deja de ser sorprendente el grado de civilidad que exhibió la ciudadanía y que el país tuvo, digamos, durante el día de la votación, durante las celebraciones, ¿cierto? Y los días después. O sea, la verdad es que fue como una constatación de que finalmente el país está tomando un curso que representa a las grandes mayorías. Y eso es democracia. Entonces, creo que fue un súper buen ejemplo de que nuestro país, en verdad, la gran mayoría de nuestro país, quiere vivir en paz, quiere vivir en orden, quiere vivir en un proceso armónico de convivencia en que se respeten las diferencias, pero hayan ciertos acuerdos y encuentros comunes de cosas que nos afectan a todos. Y ese día fue un día de encuentro común en esas cosas que nos afectan a todos. Así es que, mirando para adelante, esperar que la clase política esté a la altura del proceso que viene, de que las personas que forman parte de esta convención
sean idóneas, sean competentes, sean criteriosas, sean personas maduras y tengan una discusión tanto interna, privada, como su comunicación a la gran sociedad de las discusiones o de los acuerdos o desacuerdos, de lo que sea, ¿cierto? Pero que toda esa comunicación sea hecha con altura de mira, sea hecha con a una edad mental mayor que 5 años o 6 años, ¿no? Como parece ser a veces la discusión y los altercados que se ven en el Congreso, que son pataletas y berrinches y de adjetivos descalificativos de ida y vuelta, pero que apelan a la emocionalidad y no a la razón. Y la verdad es que tenemos que apelar a la razón. Nuestro país necesita eso en este momento, en esta coyuntura, y siempre lo vamos a necesitar, especialmente en el siglo XXI, que el siglo, yo diría, es como una especie de esta era, digamos, es una especie de renovación de la humanidad potencialmente. Están abiertas las puertas, la tecnología, las necesidades urgentes de hacernos cargo de los temas globales de inequidad, de impacto ambiental y cambio climático, biodiversidad, en fin, todos los temas que están arriba de la mesa. En el fondo, esta era tiene el potencial de que sea una especie de renacimiento, tal como fue el renacimiento después de la Edad Media. Yo creo que estamos terminando una especie de Edad Media, arcaica, primitiva en muchas cosas, y estamos comenzando un renacimiento de las ideas y del espíritu. Así que espero que este sea un proceso. Yo creo que sí, tengo fe. Nuestro país ha pasado muchos traumas en el pasado, en los últimos 200 años desde su independencia, ¿cierto? Estamos marcados por los traumas económicos, sociales, políticos, institucionales, y pese a todo prevalece una cordura, ¿no? Prevalece una cordura masiva que está instalada en la sabiduría del pueblo y de la gente, más allá de las posiciones extremas de ciertos grupos en la sociedad, que claro, las puntas no conversan entre ellas y no quieren cada una de ellas imponer su verdad, ¿no? Pero creo que el país lo que demostró es que estamos empezando a dar los pasos, la gran mayoría, por una constitución que sea de todos, pero que a la vez no sea de nadie. Como dijo una jurista española muy sabiamente hace poco, y lo escuché y lo repito porque lo encuentro genial, es decir, que sea para todo el país, para el gran país y para las generaciones futuras, pero que no se apropie ningún extremo o ningún grupo o se arrogue el derecho a imponer criterios o aspectos o puntos, digamos, que sean no representativos de la gran mayoría. Así que con eso me despido, solo reconociendo y haciendo un saludo, ¿cierto?, a este gran día que tuvimos, que marcó un hito importante. Creo que de completar un proceso de transición a democracia que aún no termina, pese a todo, pese a que han pasado tantos años. Bien, gracias Cristian por esa última reflexión, y es justamente ese es el país que todos queremos, ¿eh? Construir un país equitativo, en paz, con justicia, en un país en donde todos, por supuesto, podamos participar y aportar lo que nos corresponde a cada uno. Creo que es una muy buena reflexión la que nos comparte finalmente, y también muestras de lo que puede hacer un país cuando se lo propone. ¿Se dan cuenta? Cada uno de nosotros forma parte de este todo y todos podemos contribuir. Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, nos ha compartido estos minutos acá en Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que es una realización de SIC Producciones. Aumenta tus ventas hoy, capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar, mejora los KPIs de tu estrategia de marketing digital. Te invito a conocer las múltiples ventajas del podcast corporativo. Solicita mayor información a través del WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Nos encontramos mañana viernes con nuestro Conexión Empresarial Cowork. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.